darle algunas reflexiones a ustedes que tienen que decidir y legislar. En primer lugar, recibí el proyecto de ley, lo he leído, y el proyecto de ley en el artículo primero dice que se declara de interés nacional el autoabastecimiento energético. Y después viene el articulado planteando la compra del 51% de las acciones de YPF mediante este mecanismo a Repsol. Queda la asociación interés nacional en el autoabastecimiento, reestatización de YPF. Flaco favor le estamos haciendo a la neonata YPF. YPF maneja, lo ha aclarado el ingeniero La Peña, el 30% de la producción de petróleo y más o menos, un poco menos, pero ustedes tengan un tercio de la producción de gas. Hay otro 70% que lo producen otras empresas. Ahora, la pérdida del autoabastecimiento es una pérdida de todo el sector energético. Y como suelen decir los abogados, en este análisis de este proyecto de ley debería haber, desde mi punto de vista, estoy opinando personalmente, una reflexión de previo y especial pronunciamiento. ¿Por qué se pierde el autoabastecimiento? Pues yo estoy de acuerdo que hay que recuperar el autoabastecimiento. Primero, ¿cuándo se pierde el autoabastecimiento en términos técnicos? Hasta el 2010, gracias. Hasta el 2010, la Argentina tenía una balanza comercial energética superavitaria. Si contabilizamos petróleo, gas natural, derivados y electricidad. 1.500 millones de dólares todavía. El problema vino en el 2011. La presidenta habló de los 9.300 millones de dólares de importación de combustible, pero el balance de la balanza comercial energética, cuando contabiliza importaciones y exportaciones, dio un déficit contabilizada la electricidad de 3.750 millones de dólares. Es decir, pasamos de un superávit de 1.500 a 3.750 millones de dólares. Digo esto porque el tema del autoabastecimiento no es solo un tema de interés energético, senadores, es un tema de interés económico. Hemos descubierto el problema energético porque entró a pegar en las cuentas públicas y en las cuentas externas. En las cuentas públicas, vía los subsidios que se venían incrementando. En las cuentas públicas, vía estas importaciones. Acuérdense que cuando uno analiza la balanza comercial, que es superavitaria y debe seguir siendo superavitaria, hay dos grandes rubros. Un sector fuertemente superavitario es el sector agropecuario. Un sector que exporta, pero también importa más, es el industrial, es deficitario. El energético venía con superávit y pasó a ser deficitario. Es decir, el tema del autoabastecimiento es un tema caro al sector energético y es un tema fundamental para la economía toda del país. Pero aquí viene el problema. ¿Por qué se perdió el autoabastecimiento? Bueno, esto es una reflexión que nos merecemos, señores senadores, se merecen ustedes, se merece el país. Yo tengo una posición, soy muy explícito, lo mismo que digo afuera, que lo he comentado con algunos senadores, lo vengo a decir en esta casa.
Yo creo que el autoabastecimiento lo perdimos por la política energética que hemos venido desarrollando en estos años. Miren, el sector energético es un sector, es obvio decirlo, capital intensivo. Cuando queda entrampado en el corto plazo, ¿sabe lo que le hacen las empresas? Le ponen varias bombillas al mismo modo. Sobreexplotan lo que está en producción y hacen mínima inversión exploratoria. Ahora, ¿son malas las empresas? Algunas sí, otras, en general pueden ser malas. Pero no lo hacen por malas y por buenas, sino por las reglas que condicionan la gestión. Senadores, son las reglas las que rigen la gestión y no al revés. Este es un principio de administración. El autoabastecimiento energético, la Argentina lo perdió por haber entrampado la energía en el corto plazo. Y vamos a recuperar el autoabastecimiento energético cuando la energía vuelva a tener horizontes de largo plazo. Si es posible, política de Estado, en el sentido en que todos los entendemos, en la alternancia del poder, ciertas balizas que las respetemos todos. Es casi implícita la política de Estado en Brasil. En Brasil no ha habido un acuerdo oficialismo-oposición, pero las balizas que han regido el sector han permitido que Petrobras y otras empresas también descubrieran cantidades enormes de petróleo en el llamado pre-sal brasileño. Entonces, tenemos que discutir reglas. Aquí la Peña habló de una ley de hidrocarburos. Tenemos que discutir señales de precio. Una senadora tocó el tema de los precios del gas. Senadores, seamos muy honestos. Le estamos pagando $12 el millón de BTU a Bolivia. Lo estamos importando por barco casi a $18. Y a las cuencas nuestras en promedio le vamos a pagar $2.70. No, yo no digo los 12, no digo los... Pero para desarrollar el shale gas, senador, hacen falta otros precios, en boca de pozo del gas natural. Habremos de 4 y 5. Pero esto es algo que lo tenemos que asumir y tener en cuenta. Esto es política energética también. Reglas, precios y un plan estratégico para el largo plazo, que desborde las gestiones, porque saben que las moléculas y los electrones no entienden nada de turnos electorales. Si entrampamos la energía y las decisiones sobre la energía en el próximo turno electoral, bueno, vamos a llegar a problemas serios. Entonces, un tema. A mí me hubiera gustado llegar a discutir un proyecto de ley que replantea el rol de YPF en el marco de un proyecto estratégico de nueva política para el sector energético. Porque les digo esto para la reflexión y con todo respeto. Si esta YPF todavía no nata, que está en el proyecto, la someten a la misma película energética, los argentinos vamos a tener una nueva frustración, senadores. Yo creo que tenemos que ser conscientes de esto. Y por eso me hubiera gustado, yo no tengo prejuicios especiales sobre propiedad pública, privada o mixta. Me tocó gerenciar la YPF del Estado en el 87, 89. Está en los folletos de la privatización, no dio pérdida, porque estaba el mito de que siempre daba pérdida. No tengo problema. Pero necesitamos poner el caballo adelante del carro. Y el caballo se llama política energética. Después el carro lo podemos hacer con 2 ruedas, le podemos poner una tercera, marcha atrás, marcha adelante, diva. La segunda reflexión que les transmito sobre este proyecto de ley, para tirárselo a ustedes que después tienen que tomar la decisión y eso. No me meto en el tema de la evaluación, de los precios, va a haber problemas. No nos vamos a poner de acuerdo y seguramente habrá algún juicio internacional sobre esto.
El tema es, senadores, de que esta nueva YPF tiene que ser exitosa como empresa. No vayamos a una nueva experiencia fallida con YPF. ¿Y saben qué? No veo aquí elementos en esta ley para asegurar el éxito de YPF. ¿Por qué? Primero, porque no le hemos preestablecido cuál es la película en la que va a actuar. Y le hemos establecido una carga que es una mochila de plomo. La expectativa de los argentinos en la calle es que con esta nueva YPF se solucionó el problema energético. Ustedes saben que no es así. Ustedes saben de que hay plazos, de que hay tiempo, que este es un sector de largo plazo, pero hay otro problema. Tenemos que asegurar que esta YPF se rija con autonomía de gestión. En el accionariado nuevo, en este 51%, van a convivir el Estado Nacional y las provincias que sindican su posición junto con la del Estado Nacional. Pero, senadores, vienen problemas urgentes. Va a haber que discutir, por ejemplo, presupuesto exploratorio. Y entonces van a venir los problemas de la provincia tal. Che, yo quiero que en mi provincia no me cambien el nivel de actividad que hay. Tantos pozos el año pasado, tantos más este año. En la otra, yo tengo una provincia que está subexplorada, metamos inversiones acá. La otra gran provincia, desarrollemos el shale gas, que es gas entrampado en la roca. Tenemos más o menos la roca madre, pero no sabemos cuánto va. Bueno, si esta discusión se termina resolviendo con criterio político, flaco favor le hacemos a YPF. Esta YPF tiene que tener autonomía de gestión. Hay algún elemento que ahí surge que yo les diría, reasegurémoslo hacia el futuro, y mire lo que estoy